Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 8º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Eylul había regresado a casa, pero en cuanto regresó había convertido la casa en un caos. Mientras Eylul lanzaba los objetos de la casa al suelo en la habitación grande, Mercan entró gritando «¡Basta!». Mercan le dijo a Eylul: «Tu rabia no es hacia tu hermano ni hacia esta casa, tu rabia es solo hacia mí». Mercan le dio un cuchillo en la mano a Eylul y le dijo: «Toma la parte que está en mí y que se calme tu rabia». La gente de la casa está en un gran pánico. Mercan le pide abiertamente a Eylul que apuñale el órgano que tomó. Esta era realmente una idea loca y que requería valor, pero ¿qué más se podía hacer? Mercan le dijo a Eylul: «Recupera tu riñón de mí, que se calme tu rabia y yo me libere del remordimiento de conciencia». Quien le da un cuchillo a una persona loca, realmente una persona que ha tomado el remordimiento de conciencia y la muerte, si esa es la propia Mercan. El cuchillo está en la mano de Eylul. Ates está tan en shock que le dijo a Eylul: «Cálmate, no hagas nada malo». Eylul también está sorprendida con el cuchillo en la mano. ¿Qué debe hacer? Mercan, gritándole a Eylul, dijo: «Vamos, calma la rabia que tienes dentro y quítame la vida». Ates solo puede intervenir verbalmente, un reflejo repentino puede arruinarlo todo. Mercan ve el hecho como un ajuste de cuentas y le dijo a Ates: «No te metas, esto es un ajuste de cuentas entre Eylul y yo». Mercan usó frases que incitarán a Eylul y le dijo: «Tu riñón está en mí, la única responsable soy yo». Ates le dijo a Eylul: «Sé que quieres calmar tus dolores, pero no te agregues nuevos dolores». Eylul finalmente tiró el cuchillo al suelo y les dijo: «Yo no soy asesina. Por más que me hayan hecho vivir, no puedo quitar una vida». Eylul escapó corriendo de allí, pero Mercan no suelta su persecución, quiere continuar enfrentándose. Mercan en el jardín tomó el brazo de Eylul y le dijo: «Yo era una niña, como podía entender. Yo no tengo culpa. Por favor, aliviemos juntos tus dolores». Eylul le dijo a Mercan: «Mis dolores no se alivian, tu familia me dio una vida de tortura durante 20 años. Ni siquiera pude ir a la escuela por las noches, siempre me dormí con hambre, ¿puedes calmar estos dolores?». Ates le dijo a Eylul: «No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir juntos nuestro futuro». Eylul, llorando, le dijo a Ates: «No podemos construir nada bajo el mismo techo con Mercan, no puedo olvidar mi pasado». Mercan empezó a llorar con hipo. Eylul le dijo: «Tu único problema es liberarte de la carga de la conciencia». Ates, imponiendo su peso, les gritó: «Basta», y envió a Mercan a la casa. Ates le dijo a Eylul: «Durante exactamente 20 años yo viví con tu dolor. Yo, para aferrarme a la vida, solo me enfoqué en la venganza que tomaría de Aidar». La única respuesta de Eylul silenció a Ates. ¿Qué se podía decir sobre esta frase? Eylul le dijo a Ates: «Te casaste con la hija de mi asesino. Con la hija del hombre que de niño me arrastró alejándome de ti. ¿Eres feliz? ¿Qué quieres de mí? ¿Que olvide los dolores que viví y sea feliz? No, no puedo hacer eso». Eylul, llorando, fue a su habitación, luego Ates fue a su propio dormitorio. Mercan llora con hipo. Ates le dijo a Mercan: «¿Por qué hiciste un movimiento así? ¿Por qué intentaste que te mataran?». Mercan le dijo a Ates: «Ya quise que se calmaran estos dolores que vivo». Ates le dijo a Mercan: «Si Eylul te hubiera hecho daño, ¿qué habría hecho yo? ¿Cómo pudiste hacer algo tan irreflexivo?». Mercan le dijo a Ates: «Pensé que si yo muero, Eylul encontrará la paz». Mercan, de tanto llorar con hipo, ni siquiera puede respirar, cayó de rodillas y le dijo a Ates: «Cuando veo la desesperación tuya y de Eylul me destrozo, solo quise que terminara este sufrimiento». Ates abrazó fuerte a Mercan y le dijo: «No hagas esto nunca más, no puedo perderte. Eylul también se calmará, necesitamos un poco de tiempo». Mientras Mercan derrama lágrimas en su habitación, Eylul en los mismos minutos está en su habitación llorando.
Eylul dijo: ¿quién dará cuenta de las dificultades que viví? Dios mío, ayúdame. Eylul buscaba al culpable, sin embargo, ninguna de las personas con las que se enfadaba tenía culpa. En ese momento Eylul recordó las palizas que recibió de niña de Saya y los momentos en que la dejaban esperando afuera en las noches frías. Solo sufrían las dos mujeres, no Ates sufre aún más que ellas. Minutos después Ates fue al jardín. En su mente resuenan las frases de Eylul: te casaste con la hija de mi asesino. Unos minutos después llegó Cemal con su coche y empezaron a desahogarse con Ates. Ates le dijo a Cemal: estoy en una situación muy difícil, por un lado la mujer que amo, por el otro mi hermana. Mi corazón prácticamente se dividió en dos partes, lo único que sé es que no puedo perder a ninguna de las dos. Cemal le dijo a Ates: debe ser una balanza tan sensible que debes establecer el equilibrio entre las dos, este es tu examen del destino. Las frases de Cemal relajaron un poco a Ates. Luego Ates fue al dormitorio. Merkan está un poco mejor. Para distraerse hace figuras de papel y se entretiene. Ates y Merkan empezaron a jugar un poco, olvidando el dolor con las ranas de papel que hizo Merkan. De repente Merkan le dijo a Ates: lo siento, actué de forma irreflexiva. Ates le dijo a Merkan: lo único que te pido es que tengas un poco de paciencia y que no te culpes. Merkan se arrepiente de haberle dado el cuchillo a Eylul y decirle que tome venganza, pero para esta pareja ya no es un problema, superarán este proceso juntos. Ates le dijo a Merkan: en el cuento la princesa besa a la rana y aparece el príncipe, creo que tú no beses a las ranas, el príncipe ya está frente a ti. Ates empezó a besar a Merkan locamente y quieren olvidar el dolor viviendo el placer. En las horas avanzadas de la noche Azar y su hombre entraron en el jardín de la mansión. Azar dijo: Ates está tanto al lado de la mujer que ama como de su hermana, yo en cambio estoy lejos de mi familia. No te mataré de un tiro, Ates, esto sería tu salvación. Cada momento, cada día estará lleno de dolor, prácticamente destruiré tu casa sobre tu cabeza. Azar ya no se contiene, quiere hacer evidente a Ates que es su enemigo. En esos minutos Ates y Merkan duermen en el silencio de la noche. Los ladridos de los perros despertaron a Ates. Justo cuando Ates iba a mirar por la ventana, Merkan también se despertó y le preguntó qué pasó. Ates, para no alarmar a Merkan, fue a su lado, la abrazó y se durmieron. ¿La llegada secreta de Azar al jardín por la noche era una señal de un asalto? ¿El papel que firmó Burak arrastraría a Ates a la quiebra? La continuación en la parte 4.